Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Seguimos hablando de los ácidos nucleicos y después de haber visto los nucleótidos y todas las características de los nucleótidos y después de haber visto los polinucleótidos, vamos a comenzar en este vídeo con el desarrollo del primer tipo de ácido nucleico, que es el ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN, ¿de acuerdo? A lo largo de este vídeo vamos a ver la estructura del ADN, ¿vale? Estructura primaria y estructura secundaria, y espero que lo entendáis bien, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar diciendo que el ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN, a partir de ahora vamos a hablar ya de ADN, se encuentra básicamente en el núcleo de las células, pero también hay moléculas de ADN en las mitocondrias y en los cloroplastos, ¿de acuerdo? El que exista ADN en las mitocondrias y en los cloroplastos le da cierta identidad tanto a estos dos orgánulos, ¿vale? En su día pudieron tener una mayor funcionalidad que ser simples orgánulos, ¿de acuerdo? El hecho de que, pero esto ya lo veremos cuando estudiemos el tema de la célula, ¿vale? Pero el hecho de que exista ADN ya no solo en el núcleo de la célula, sino en dos orgánulos, como pueden ser o como son las mitocondrias y los cloroplastos, le dan a estos dos orgánulos un plus a mayores del resto de orgánulos de la célula. Bien, decir que el ADN se va a formar a partir de la unión de nucleótidos, en los cuales, como ya sabemos, un ácido nucleico es la unión de varios nucleótidos, pero en este caso la pentosa es una desoxirribosa y las bases nitrogenadas son la adenina, la guanina como bases púricas y bases pirimidínicas, la citosina y la timina. Pensar que, sabed, y esto tenéis que entenderlo bien, que el ácido desoxirribonucleico nunca va a llevar uracilo en su estructura. Es lo que va a diferenciar el ADN del ARN. O sea, las bases púricas del ADN y del ARN van a ser las mismas, adenina y guanina, mientras que las bases pirimidínicas, los dos van a tener citosina, pero uno, el ADN, tiene timina y el otro, el ARN, tiene uracilo. ¿De acuerdo? Los nucleótidos estarán constituidos por largas cadenas con forma filamentosa, en las cuales vamos a diferenciar dos niveles de organización. ¿De acuerdo? Hablaremos de la estructura primaria del ADN y de la estructura secundaria del ADN. Bueno, vamos entonces con la estructura primaria del ADN. Tenéis ahí ya la imagen, la secuencia de imágenes que van a ir apareciendo para poder ir explicando todas las estructuras. Bueno, la estructura primaria del ADN se refiere a la secuencia de nucleótidos que forman la cadena del ácido nucleico, la cadena del ADN. Esta secuencia, lógicamente, no va a ser idéntica en todas las cadenas, y de tal manera que lo único que va a diferenciar un ADN de otro ADN, es decir, un nucleótido de otro nucleótido, es la base nitrogenada. Muchas veces, para no escribir todo lo que sería la secuencia de los diferentes nucleótidos, lo que se hace es escribir los símbolos de las bases nitrogenadas que tienen los nucleótidos de ese ácido nucleico, tal como veis ahí en el dibujo, pues A, T, C, C, G, T, es decir, la secuencia de las bases nitrogenadas, porque el resto es común, es decir, lo que diferencia los nucleótidos, los diferentes ADNs, van a ser la secuencia de las bases nitrogenadas que lleven, porque tanto los otros dos componentes, la desoxirribosa y el fosfórico, van a ser comunes para todos ellos, ¿vale? De esta forma, entonces, las moléculas de ADN que se encuentran presentes en un individuo se van a caracterizar todas ellas por tener una determinada secuencia de bases, ¿vale? Y es precisamente en esta secuencia de bases donde se contiene la información para que más adelante se lleve a cabo la síntesis proteica, es decir, la información genética de ese individuo. Pero esto, ya digo, lo veremos cuando estudiemos el tema correspondiente, ¿vale? Aquí quedémonos únicamente con que la estructura primaria nos va a indicar la secuencia de nucleótidos, y esta secuencia de nucleótidos, la manera cómoda de escribirlo es teniendo en cuenta que hay dos partes comunes en su estructura, que es el grupo fosfato y que es el azúcar, la desoxirribosa, la pentosa, y que lo que va a diferenciar unas de otras son las bases nitrogenadas. Bueno, pues vamos a secuenciar un ácido nucleico mediante los símbolos de sus correspondientes bases nitrogenadas, ¿vale? Y que sepáis que en la secuencia de estas bases es donde se encuentra la información sobre la síntesis proteica que tendrá lugar más adelante.
¿vale? Esto entonces en cuanto a la estructura primaria del ADN. En cuanto a la estructura secundaria del ácido desoxirribonucleico del ADN, pues va a entender cómo es la disposición en el espacio de las dos cadenas que forman el ácido desoxirribonucleico, ¿vale? Formando lo que se llama la doble hélice. Bien, vamos a ver los estudios que se han producido sobre la doble hélice de la estructura de la secuencia del ADN hasta llegar a la configuración exacta. Mirad, los primeros estudios podíamos hablar de Chargaff, ¿vale? y todo su equipo, que entre los años 1949 y 1953 estuvieron estudiando la composición de las bases nitrogenadas de moléculas de ADN, pero que habían extraído de diferentes seres vivos, ¿de acuerdo? En todos ellos llegaron a la conclusión, tal como veis ahí en la imagen que os tengo puesta, que el número de moléculas de adenina era igual al número de moléculas de timina, y que también el número de moléculas de citosina era igual al número de moléculas de guanina, ¿de acuerdo? Ellos llegaron a esas dos conclusiones, extrapolándolo, por lo tanto, el número de bases púricas, es decir, de adenina más guanina, tiene que ser igual al número de bases pirimidínicas, es decir, citosina más timina, por lo que acabo de comentar, ¿de acuerdo? Si el número de moléculas de adenina tiene que ser igual al número de moléculas de timina, y si el número de citosinas tiene que ser igual a las de guanina, por lo tanto, adeninas más guaninas tienen que ser iguales a citosinas más timinas. Esto es lo que se conoce como el principio de equivalencia de bases, ¿vale? Es decir, esto, el desengranaje de la estructura secundaria del ADN comenzó con estos investigadores. Posteriormente, Franklin y Wilkins, entre los años 50 y 53, haciendo un análisis por difracción de rayos X, observaron que el ADN tiene una estructura fibrilar de aproximadamente unos 20 ámstros de diámetro, ahí tenéis el dato, y en la cual se producen dos cadencias, se producen dos repeticiones. Hay una repetición de determinadas unidades cada 3,4 ámstrongs y hay una repetición mayor cada 34 ámstrongs. Es decir, hay ciertas cadencias en la repetición de ciertas unidades, evidentemente se desconocían cuáles eran, pero sí existía esa repetición. Ahora, estos fueron los preámbulos, es decir, Chargaff por un lado, Franklin y Wilkins por otro. Pero fueron Watson y Crick en el año 1953 cuando ya y basándose en los datos de estos científicos anteriores, fueron los que, como digo, en el año 1953 indicaron un modelo espacial para el ADN y que se conoce como el modelo de la doble hélice. Y vamos a ver cuáles son las características básicas, con el esquema que tenéis ahora mismo ahí delante, las características bases del modelo de Watson y Crick. Primero, la molécula del ADN, tal como estáis viendo ya ahí en el dibujo, o sea, el esquema de la doble hélice de Watson y Crick, la molécula de ADN está formada por dos largas cadenas de nucleótidos, las cuales se encuentran enrolladas, forman una hélice alrededor, o mejor dicho, formando una misma hélice alrededor de un eje. Forma así una doble hélice que se encuentra siempre orientada de izquierda a derecha, ¿vale? Esto es importante. La orientación de la doble hélice es siempre de izquierda a derecha. Y las dos cadenas no pueden separarse sin desenrollar la hélice. Vale. Segunda característica del modelo de Watson y Crick. Las dos cadenas, tal como estáis viendo en el dibujo, son antiparalelas. ¿Qué quiere decir que sean antiparalelas? Si os fijáis en el dibujo, veréis que se disponen en sentidos opuestos. Es decir, mientras que una cadena de las dos que forman la doble hélice lleva una dirección 3', 5', la otra cadena lleva una dirección 5', 3', y las cuales se encuentran enfrentadas. Se encuentra enfrentada la 3', 5' con la 5', 3'. ¿De acuerdo? Acordaos ¿por qué le llamábamos 3', 4', 5', ¿vale? Porque los carbonos de las pentosas, para diferenciarlos de los carbonos de las bases nitrogenadas, llevan también el elemento prima, ¿vale? Muy bien, segunda característica. Tercera característica
del modelo de Watson y Crick. Es decir, las bases de ambas cadenas se encuentran en el interior de la hélice, tal como veis ahí. Fijaos que las bases nitrogenadas se encuentran, tanto de una cadena como de otra, se encuentran orientadas hacia el interior de la doble hélice, ¿vale? Y ya no solo es que se encuentren orientadas hacia el interior, sino que también son perpendiculares, se encuentran o se disponen en forma perpendicular al eje de la misma, ¿vale? Al eje de la cadena. Y se encuentran enfrentadas unas con otras, ¿vale? Lo veis ahí bien en el dibujo. Y ahora fijaos el cuarto postulado en qué tipo de enlace se establece entre las bases nitrogenadas. Si os fijáis, las dos cadenas se van a mantener unidas mediante puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas, entre las bases que se encuentran enfrentadas. Bien, pero si os fijáis hay una pequeña diferencia en función del tipo de apareamiento de base, ¿vale? Mientras que en los emparejamientos entre adenina y timina, como estáis viendo ahí, la A y la T, de esas dos bases nitrogenadas, se establecen dos puentes de hidrógeno. En el emparejamiento entre la citosina y la guanina, tal como veis también ahí en el dibujo, lo que se establecen son tres puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Diferencia: adenina, timina, dos puentes de hidrógeno; citosina, guanina, tres puentes de hidrógeno. Entonces fijaos que el hecho de que existan estos emparejamientos entre adenina y timina y entre guanina y citosina va a explicar los datos que decía antes que había obtenido Chargaff y datos en los cuales se basaron también el Watson y Crick para llevar a cabo su modelo. Si os acordáis, lo acabo de decir hace un momento, Chargaff decía que la cantidad de adenina más guanina tenía que ser igual a la cantidad de timina más citosina. Lógicamente, según el modelo que acaba de describir Watson y Crick, se confirma plenamente lo que Chargaff decía anteriormente, debido a los emparejamientos que se producen adenina, timina, citosina con guanina. ¿Vale? Muy bien, entonces, eso por un lado. Y por otro, Watson y Crick también indicaron que el diámetro de la doble hélice es de 20 angstroms, ¿vale? Y que la distancia entre los pares de bases, tal como estáis viendo en el dibujo que tenéis ahora mismo en la pantalla, la distancia entre los pares de bases es de 3,4 angstroms. Y que el paso de hélice, es decir, una vuelta de hélice entera, es de 34 angstroms, y esto va a incluir 10 pares de nucleótidos. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Esto significa que se avalan, se explican los resultados que Franklin y Wilkins obtuvieron mediante estudios de rayos X, y entre los cuales también, a partir de los cuales se basaron Watson y Crick para poder llevar a cabo el modelo de la estructura del ADN. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Es decir, estos son todos los postulados que explicaron o que indicaron Watson y Crick para poder clarificar la estructura del ADN. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, terminada ya esta estructura secundaria, vamos ahora a hablar. Os voy a explicar cuáles son unas estructuras de orden superior, y que van a significar los diferentes empaquetamientos que va a sufrir la molécula del ADN. Bueno, haceros una idea de que las moléculas de ADN son moléculas muy largas, ¿vale? Para que os hagáis para que os hagáis una idea, pensar que en una célula superior, en una célula eucariota, el conjunto de las moléculas de ADN que hay en un núcleo de una célula puede medir más allá de 1 metro de longitud, ¿vale? Es una barbaridad pensando en que el diámetro del núcleo es de unas 10 micras. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que el ADN tiene que estar muy replegado o tiene que estar muy empaquetado para poder entrar todo él en esos 10 micras. ¿De acuerdo? Bien, en ese núcleo quiero decir que tiene un diámetro de 10 micras. Bien. Pues para explicar esto es cuando voy a hablar de lo que acabo de iniciar el tema como las estructuras de orden superior, o lo que es el empaquetamiento del ADN. Bien, deciros que este empaquetamiento es posible porque cada molécula de ADN se va a asociar a unas proteínas que se llaman histonas, ¿vale? ¿Cómo se produce o cómo se lleva a cabo esta asociación? Bien, deciros que estas proteínas, estas histonas, son ricas, o sea, tienen un alto contenido en aminoácidos que a pH 7
tienen carga positiva, es decir, se comportan como cationes. Esto va a producir que se establezcan enlaces, atracciones de tipo electrostático con entre estos aminoácidos y los grupos fosfato, los restos de fosfato que tiene el ADN, que estos grupos fosfato, como ya sabéis, están cargados de tipo o con carga negativa. Existen 5 tipos de histonas que van a diferenciarse en su peso molecular y que se diferencian como, o se distinguen, H1, H2A, H2B, H3 y H4. ¿De acuerdo? Son los 5 tipos de proteínas de histonas, ¿vale? Su unión, la unión de estos, de los diferentes tipos de histonas con el ADN va a dar lugar a los diferentes tipos de empaquetamientos y diferentes tipos de niveles de organización del ADN, ¿vale? O sea, acordaos en este punto que la unión de las histonas con el ADN se debe a la diferencia de carga, porque las histonas son ricas en aminoácidos que a pH 7 tienen carga positiva, mientras que los fosfatos del ADN tienen carga negativa, y esto va a permitir que se produzca la asociación, la unión entre ambos, ¿vale? Y que existen 5 tipos de histonas que se diferencian en su tamaño, que se diferencian en su peso molecular y se definen como H de histonas, H1, H2A, H2B, H3 y H4. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver los diferentes tipos de organización tal como ya veis ahí o como estáis viendo en el dibujo. Bueno, las moléculas de histonas se asocian formando partículas de aproximadamente unos 100 angstroms de diámetro y cada partícula va a constar de 8 moléculas, ¿vale? Las moléculas de histonas se asocian formando, vuelvo a repetir, partículas de unos 100 angstroms de diámetro y cada partícula va a constar de 8 moléculas. De las 8 moléculas, 2 son del tipo H2A, 2 son del tipo H2B, 2 son del tipo H3 y 2 son del tipo H4. ¿De acuerdo? En total 8, tal como estáis viendo ahí en el esquema. Entonces, la doble hélice del ADN se va a enrollar, ¿vale?, alrededor de estos discos proteicos, girando un par de veces en torno a cada uno de ellos, ¿vale? El conjunto formado por cada partícula y las 2 vueltas de ADN, acordaos, 2 vueltas de ADN, va a formar lo que se llama el nucleosoma, tal como tenéis ahí en el dibujo. Bien, el empaquetamiento del ADN lo que está produciendo es, la consecuencia inmediata es que se reduzca de manera considerable la longitud del ADN. Acordaos que estábamos hablando de 1 metro que teníamos que meter en un volumen, en un núcleo que tiene un diámetro de pues escasas micras, de 10 micras, ¿vale? Entonces estamos reduciendo. ¿Cuánto reducimos? Bueno, pues reducimos unas 7 veces las dimensiones del ADN inicial. Y esto, si os fijáis, como veis ahí en el dibujo, como se produce de una manera secuencial, pues parece que se está formando una secuencia que asemeja a un collar de perlas, donde las perlas serían los nucleosomas y la propia molécula de ADN sería lo que se encarga de unir las distintas perlas, en este caso los diferentes nucleosomas. ¿De acuerdo? Espero que lo entendáis bien el esquema de esta estructura ya de empaquetamiento de orden superior. Si tenéis alguna duda, la ventaja, como siempre, que tiene el vídeo es que le podéis dar un poquito hacia atrás, ¿vale?, y volver a repetirlo. Entonces, el collar de perlas que se acaba de formar se puede replegar a su vez sobre sí mismo. Estamos entrando, como veis, en una nueva estructura de orden superior. Se repliega sobre sí mismo, tal como estáis viendo ahora en el dibujo. Adopta una especie de figura como de tipo selenoide, donde se van a colocar 6 nucleosomas por vuelta. Ahí lo tenéis en el dibujo. Con esto que estamos consiguiendo, bueno, pues estamos consiguiendo reducir de manera importante, de nuevo, las dimensiones del ADN, y de tal manera que su longitud puede verse reducida 100 veces con respecto al DNA totalmente desplegado. Vamos a ver, parece ser que los responsables de que se produzca esta nueva adaptación de los solenoides, parece ser que las moléculas de histona H1, ¿vale?, son las que van a interaccionar
con el ADN internucleosómico y se va a producir la estabilidad de este empaquetamiento. ¿De acuerdo? Deciros también que este empaquetamiento en forma de solenoide tiene un diámetro pues de aproximadamente unos 300 angstroms, lo estáis viendo ahí en el dibujo, y se conoce como fibra cromatínica, ¿vale? Y es la forma que va a presentar la molécula de ADN cuando la célula no se encuentra en división, ¿vale? Ahí tenéis entonces el esquema de a la izquierda lo que sería el empaquetamiento de las 6 unidades, y después, como veis ahí en el dibujito, las histonas H1 que se encargan de estabilizar precisamente el solenoide, ¿de acuerdo? Las 6 unidades de nucleosoma. Yo creo que en el dibujo lo veis perfectamente, ¿vale? ¿De acuerdo? Si tenéis, ya digo, alguna duda, le dais un poquito hacia atrás del vídeo y volveríais de nuevo a verlo, y si aún así siguen dudas, preguntarla, que la intentamos resolver. Bien, más adelante veremos también que cuando se inicia la división celular de las fibras cromatínicas plegadas en grandes bucles, se van a enrollar en espiral para formar los cromosomas, ¿de acuerdo? Los cromosomas metafásicos representan la máxima condensación de las moléculas de ADN. Pensar que la longitud queda reducida aproximadamente unas 10.000 veces, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, en este esquema que tenéis ahora mismo, que os pongo ahí en pantalla, veis el resumen de todo lo que acabo de decir, los diferentes tipos de empaquetamiento que va a sufrir la molécula de ADN, pues hasta en las células superiores hasta llegar al cromosoma, es decir, partiendo del ADN bicatenario, de la doble hélice, veis cómo se van produciendo los nucleosomas, cómo estos se vuelven a doblar, a empaquetar, hasta formar el cromosoma final, ¿de acuerdo? Bueno, es un vídeo un poquito más largo de lo normal, ¿vale? Pero he explicado todo lo que es la estructura del ADN, ¿vale? Y espero que, bueno, que lo hayáis entendido. Si no, ya sabéis, preguntarme cualquier duda, y como siempre, pues eso, pues muchas gracias por estar ahí.